El HLB o Huang-Long-Bin es una de las enfermedades de los cítricos más preocupantes en todo el mundo, que causa pérdidas de producción que van desde el 30% al 100%, llegando hasta la muerte de plantaciones completas. Actualmente, la forma de combatir esta enfermedad es eliminando las plantas afectadas y luchando con aplicaciones masivas de insecticidas contra su principal vector, la Diaforina citri. A pesar de todos estos esfuerzos, la enfermedad avanza y avanza devastando amplias superficies de cultivo. Por eso, en este vídeo vamos a ver cómo trabaja el HLB en la planta, cómo se relaciona con su insecto vector y cómo se puede tratar de curar y evitar la enfermedad. El HLB o Huang-Long-Bin es una enfermedad causada por la bacteria Candidatus liberibacter. Esta bacteria, una vez llega a la planta, se instala en el floema del vegetal, es decir, en el sistema de circulación de la savia elaborada que proviene de la fotosíntesis en la hoja. Esta bacteria causa el bloqueo de la savia y produce síntomas como los siguientes: retoños amarillos, es decir, los crecimientos anuales se ponen amarillos. Caída excesiva de frutos, más de lo normal. Caída excesiva de la hoja, de nuevo, más de lo normal. Amarillamiento o moteado difuso en la hoja. Las nervaduras de la hoja se ponen muy gruesas, mucho más de lo normal. Los nervios de la hoja se pueden poner también amarillos. Las hojas que deberían ser de un tamaño más grande se presentan como hojas pequeñas. Se produce la inversión del color del fruto, es decir, el fruto se pone verde cuando tenía que ponerse pues, de otro color como amarillo o naranja. La inserción del fruto con la rama que lo sustenta se pone de color naranja o amarillo. Los frutos pues, son más pequeños de lo normal y se deforman. Además de estos síntomas, la presencia del HLB en la planta muestra deficiencia de ciertos nutrientes en la hoja cuando le haces el análisis, como por ejemplo el zinc, el magnesio, el hierro o el manganeso. Un grupo de investigadores asiáticos, observando que la presencia del HLB en cítricos producía una carencia analítica de zinc, estudiaron qué pasaría con la enfermedad si para suplir esta carencia se aplicaba zinc. Y el hallazgo que obtuvieron fue realmente interesante. Lo que descubrieron fue que al aplicar zinc para eliminar esta carencia nutritiva en la planta, la enfermedad del HLB se agravaba. Pero, ¿por qué ocurría esto? Pues antes de realizar la aplicación foliar con zinc en plantas afectadas por el Huang-Long-Bin, se analizó la presencia de microorganismos en las hojas que se analizaron. Vieron que en dichas hojas predominaban las proteobacterias, como por ejemplo el Candidatus liberibacter, que causa el HLB en los cítricos, seguido en importancia por bacterias como los Firmicutes y los Actinomycetos. Sin embargo, al aplicar zinc a la planta para corregir sus carencias nutritivas, lo que se produjo fue una importante disminución de la presencia de Firmicutes y Actinomycetos, además, como acabamos de decir, de producirse un agravamiento importante de la enfermedad. Pero, ¿qué relación tienen los Firmicutes y los Actinomycetos con el HLB? Los Firmicutes son un tipo de bacilo que es gram positivo, que produce una gran cantidad de sustancias antibióticas. Por otro lado, los actinomycetos son organismos microscópicos responsables de la producción de la mayor cantidad y diversidad de sustancias antibióticas. Eso sí, antibióticos totalmente naturales. Entonces, a la vista de estos datos, está claro que una disminución de estos organismos produce una disminución de las sustancias antibióticas en los tejidos de la planta. Y por tanto, lo que está pasando es que le estamos facilitando a la enfermedad su desarrollo. Si quieres entrar en mayor profundidad sobre este tema,
te recomiendo que accedas ya a la conferencia online gratuita que se denomina las 3 claves de la productividad de una finca y la presencia de plagas y enfermedades. Es totalmente gratis, solo tienes que dejar tu nombre y tu correo electrónico para que te podamos enviar el enlace a la página donde está la conferencia y así la puedas ver, como he dicho, de una forma absolutamente gratuita. Pues bien, a la vista de estos estudios, se puede decir que la microbiología tiene un papel fundamental en el control del HLB y, como podrás ver en la conferencia, también tiene efecto supresivo de cualquier plaga y cualquier enfermedad. Hablemos sobre los antibióticos. Así que, siguiendo el hilo de los antibióticos que venimos tomando ahora mismo, diversidad de grupos científicos han estudiado la viabilidad de la aplicación de antibióticos de síntesis química para el control y la cura del HLB. Tras analizar muchos tipos distintos de compuestos antibióticos, los investigadores han observado cómo la penicilina y la streptomicina son los antibióticos químicos más eficientes para la cura del HLB o el Huanglongbing. Sin embargo, su eficacia demostrada es de no más del 50%. Por tanto, no se puede decir que sea la solución o la cura para el HLB en cítrico. Por el contrario, la presencia de microbiología en los tejidos de las plantas sí que tiene una repercusión muy favorable en el control de la enfermedad. Pero no te equivoques si estás pensando en aplicar microbiología como solución al HLB, porque echar microbiología a la planta no es la solución. La solución, como en cualquier aspecto de la agricultura y la ganadería, es decir, la pieza clave, está en el suelo. Por eso en la conferencia online gratis se profundiza mucho más sobre este aspecto. Así que regístrate y verás cómo cambia la perspectiva de cómo ves las enfermedades, las plagas y los niveles productivos de una finca. Pasemos ahora a hablar sobre la Diaforina citri como vector de la enfermedad, es decir, vector del HLB. La Diaforina citri es el principal insecto vector de la enfermedad Huanglongbing en cítrico. De hecho, actualmente es la única vía de trabajo que se está siguiendo para conseguir, sin éxito alguno, acabar con la expansión del HLB. Esta situación me recuerda a la misma situación que la Xylella fastidiosa en Italia. Se están erradicando hectáreas y hectáreas de olivos a la vez que se están aplicando cantidades ingentes de insecticidas para evitar la expansión, de nuevo sin éxito, de la enfermedad, trabajando a través de su insecto vector. Esto demuestra que el ser humano es una especie que tropieza una y otra vez con la misma piedra. Así que, a raíz de estos malos resultados con la Xylella fastidiosa, una investigadora italiana decidió analizar el por qué había zonas donde había más incidencia de la enfermedad, de la Xylella, y por qué había otras zonas que no tenían tanta afección o no tenían afección. Quiso ver por qué a una finca le afectaba mucho la enfermedad y por qué a otra le afectaba tan poco. Todo tiene que ver con los suelos supresivos y los suelos conductivos. Regístrate en la conferencia gratuita porque vamos a detallar mucho más sobre suelos conductivos y suelos supresivos. Y está claro que esta estrategia no funciona. Si desde que la bacteria que produce el HLB, Candidata oliveribacter, infecta la planta hasta que se muestran los síntomas de la enfermedad, pueden transcurrir desde 6 meses a más de 2 años, es por eso porque es inútil eliminar preventivamente árboles o eliminar los árboles enfermos. Lo que tú estás viendo ahora como enfermo ya lo estaba hace muchos meses y por tanto ya fue foco de infección para otras zonas a través de su insecto vector, la Diaforina citri. La experiencia ha demostrado que tratar de luchar a base de veneno contra el vector es ineficiente. Además de por otras muchas razones, porque llegará un momento en que el insecto vector se hará resistente a la mayoría de insecticidas y por tanto sea incontrolable. Y es que la capacidad de adaptación de estos organismos es fascinante. Por eso, en lugar de luchar hasta el infinito
con este vector, lo ideal es conseguir que la planta sea resistente al ataque de estos insectos que transmiten la enfermedad del HLB. Así vamos a evitar que la enfermedad se propague o llegue a la planta. Pero, ¿cómo se puede o cómo se consigue esto? De nuevo, con los suelos supresivos. En relación al insecto vector, un equipo de investigación asiático en 2016 estudió cómo afectaba el HLB al estado corporal de su vector, de la Diaphorina citris. En esta investigación descubrieron que los individuos de Diaphorina citris que se localizaban sobre plantas con la enfermedad, con el HLB, ponían más huevos, los huevos eclosionaban antes y nacían más hembras que machos. Esto quiere decir que las condiciones de la planta eran las propicias para el desarrollo del vector y por tanto el desarrollo de la enfermedad. Pero, ¿por qué ocurría esto? Esto tiene que ver también, de hecho, tiene que ver de forma directa con suelos supresivos y la nutrición de la planta. Por eso en la conferencia gratuita está perfectamente desglosada toda esta cuestión. Por el contrario, cuando la planta estaba sana y bien nutrida, el desarrollo de la Diaphorina citris era mucho más limitado. Por todas estas razones vengo comunicando desde hace tiempo que el éxito de una finca, ya sea agrícola, ganadera o forestal, la llave de verdad del éxito de la gestión de una finca está en el suelo. Suelo sano, planta sana. Suelo enfermo, planta enferma. Se está tratando de erradicar una enfermedad que va por delante del ser humano. Con esas aplicaciones de veneno tan grandes, no solo se elimina temporalmente lo que se pretende, es decir, la Diaphorina citris, sino que se eliminan también otros insectos que forman parte también del ciclo biológico del ecosistema. Por ejemplo, un investigador brasileño descubrió que una pequeña avispa que se llama Tamarixia radiata era muy efectiva en el control biológico de la Diaphorina citris. De hecho, demostró cómo esta especie era capaz de reducir las poblaciones de la diaforina en más de un 50%. Sin embargo, con las aplicaciones masivas de insecticidas estamos aniquilando esta fauna auxiliar que nos está generando de una forma más efectiva que los venenos el control del vector y, lo que es más importante, que lo hacen absolutamente gratis. Fíjate en un dato muy curioso. En Brasil, en el año 1980, tenía catalogadas solo 190 plagas. Sin embargo, a día de hoy, tiene catalogadas más de 4.000 plagas diferentes. Y esto tiene dos lecturas posibles. Posiblemente antes de 1980 no sabían nada de agricultura y no sabían ni lo que era una plaga, cosa que dudo mucho porque comían y tenían agricultura desde muchos siglos antes. O bien que antes no tenían tantos problemas de insectos como tienen ahora, que forman plagas. Ya son muchos los estudios científicos que lo determinan. La aplicación de venenos y sustancias químicas favorecen que insectos que son inocuos en un ecosistema equilibrado pasen a ser plagas que generan enormes problemas para la finca. Esto demuestra que el camino de los venenos y la erradicación lo único que consigue es simplificar aún más los ecosistemas y empeorar la situación. Y también me gustaría hablar del principio del fin de los monocultivos. El monocultivo se ha establecido a nivel mundial como la técnica o la solución agraria económicamente viable para el campo. Y esto tiene mucho que ver con el HLB. Sin embargo, como se demuestra con la asociación de cultivos en los cítricos y sobre todo en relación al HLB, esta afirmación tiene demasiadas lagunas. En Asia, que fue la primera zona del mundo en convertirse el HLB como un problema de primera magnitud, se estudió el comportamiento de la Diaphorina citris en relación a los cítricos cuando se encontraban en monocultivo o en asociación con otras plantas diversas. Se observó
que cuando el cítrico estaba asociado con otro cultivo, dejaba de ser ya un monocultivo, como por ejemplo asociado con la guayaba, la incidencia del vector en los cítricos se redujo en más de un 50%. ¿Pero por qué? Porque la guayaba, como otras muchas plantas, emite, como el anacardo por ejemplo, emite una sustancia orgánica que no es química ni de síntesis humana, sino que es orgánica y natural, que repelía la presencia del insecto, haciendo que la afección a los cítricos cayera en más de un 50%. La sustancia que principalmente se detectó que funcionaba en este trabajo de repulsión de la diaforina era el beta-cariofileno. Qué curioso, porque el beta-cariofileno se usa también en humanos para reducir la ansiedad y la depresión. Es decir, que se usa para aumentar el estado de salud y de energía de los organismos vivos. Está claro, los insectos y las enfermedades atacan a plantas que tienen niveles de salud y energéticos bajos. Por eso, si queremos buscar la solución para evitar o luchar contra la Diaphorina citri, tenemos que buscar un manejo, una gestión completa, holística, que nos dé la verdadera solución, no a corto plazo, sino que nos la dé a corto, a medio y a largo plazo. No busquemos parches que nos ayuden a retener el problema. Vamos a buscar soluciones completas a problemas complejos como es el HLB y su influencia en los cítricos.